La tela se desgarró con un sonido que lo cambió todo. Malachi Brooke estaba de pie, con el agua del río revuelto hasta la cintura, sosteniendo fragmentos de tela húmeda en sus manos temblorosas. La mujer respiraba, estaba viva, a salvo. Pero los pedazos rotos de su vestido tradicional, que flotaban río abajo, contaban una historia diferente a los ojos que observaban desde la cresta de la colina. Él la había rescatado de una muerte segura. Entonces, ¿por qué lo miraba con tanto terror en sus ojos oscuros? ¿Por qué retrocedía como si él fuera el peligro del que acababa de escapar? La lluvia golpeaba su sombrero mientras intentaba entender. En su mundo, salvar a alguien significaba gratitud. En su mundo, la ropa rota era un precio pequeño por una vida salvada. Pero al verla aferrarse a los restos de su vestido contra el pecho, mientras escudriñaba el borde del bosque con ojos desesperados, Malachi comenzó a darse cuenta de que ya no estaba en su mundo. 3 horas antes, Malachi había estado rastreando su ganado perdido a través del cañón cuando la tormenta estalló sin previo aviso. El cielo se tornó negro como el carbón, y el viento traía una violencia que doblaba los árboles casi hasta partirlos. Debería haber buscado refugio de inmediato. Debería haber regresado a su pequeña casa en el rancho y esperado a que pasara la tempestad, como cualquier hombre sensato habría hecho. En cambio, escuchó los gritos. Las voces humanas no se parecen a los chillidos de los animales, no importa cuán desesperadas sean. Esto era diferente. Era el terror en su forma más pura, cortando el aullido del viento como un cuchillo a través de la seda. Sin pensarlo, Malachi espoleó a su caballo hacia el sonido, siguiendo el eco por la pendiente rocosa hasta donde el arroyo, normalmente tranquilo, se había convertido en un torrente furioso. Allí la vio. La mujer estaba atrapada en la corriente, su largo cabello negro azotando su rostro mientras el agua la arrastraba hacia los rápidos río abajo. Su vestido tradicional, empapado y pesado, la hundía. Luchaba contra el río con todas sus fuerzas, pero la tormenta había transformado el pacífico cauce en una bestia líquida con dientes de piedra y espuma. Malachi no dudó. Se lanzó desde su caballo directamente al agua turbulenta. El frío lo golpeó como un puñetazo. La corriente lo atrapó de inmediato, intentando arrastrarlo con la misma fuerza implacable que sujetaba a la mujer. Pero Malachi era fuerte. Años de trabajo en el rancho habían forjado músculos y resistencia que ahora le servían bien. La alcanzó justo cuando las fuerzas de ella comenzaban a flaquear. Sus ojos se encontraron por un instante, y él vio algo que lo perseguiría después, no solo miedo a ahogarse, sino miedo a él, miedo a ser tocada por un extraño, miedo al costo de su rescate. No había tiempo para consideraciones delicadas. Los rápidos estaban cerca, y Malachi sabía que dudar significaba la muerte para ambos. La sujetó por la cintura, sintiendo como la tela de su vestido se arrugaba en su agarre. Mientras la arrastraba hacia la orilla, luchando contra la corriente implacable, escuchó el sonido de la tela al tensarse y rasgarse. El ruido del desgarro se mezcló con la respiración entrecortada de ella. Pero estaban vivos, y eso era lo único que importaba. O eso pensó Malachi, hasta que vio las figuras emergiendo del bosque en lo alto. A veces, los peores malentendidos comienzan con las mejores intenciones. Los guerreros se alzaban en silueta contra las nubes de tormenta, sus figuras oscuras y amenazantes en la cresta. Desde su posición, podían verlo todo, Malachi sosteniendo la tela rota, la mujer retrocediendo con su ropa dañada, el miedo escrito en su rostro. Lo que no podían ver era la verdad. Ayana se apretó contra la orilla fangosa del río, sus ojos oscuros saltando entre Malachi y las figuras que aparecían a través de la lluvia. Hablaba rápidamente en su lengua nativa, las palabras cayendo unas sobre otras con urgencia desesperada. Aunque Malachi no entendía el idioma, el pánico en su voz era universal. Intenté ayudarte, dijo Malachi en voz baja, levantando las manos para mostrar que no tenía malas intenciones, pero sus palabras parecían aumentar su angustia en lugar de calmarla. Ella negó con la cabeza violentamente, señalando hacia los guerreros en lo alto. Luego hizo algo que confundió aún más a Malachi. Tomó barro de la orilla y comenzó a frotarlo en sus brazos y rostro, como si intentara ocultar evidencia de algo. Sus movimientos eran frenéticos, desesperados. Un grito de guerra resonó en el cañón, áspero y gutural, seguido de gritos de respuesta desde varias direcciones. El sonido heló la sangre de Malachi.
Había oído historias de conflictos en la frontera, pero nunca había sentido el terror primal de estar rodeado por guerreros armados en su propio territorio. Ayanna de repente agarró el brazo de Malachi con una fuerza sorprendente. Por un momento, él pensó que podría estar buscando protección. En cambio, lo empujó lejos con tal fuerza que tropezó hacia el agua poco profunda. «Vete», susurró en un inglés con fuerte acento. «Te matarán». Pero ya era demasiado tarde para escapar. El primer guerrero comenzó a descender por la pared empinada del cañón, moviéndose con la gracia fluida de alguien que conocía cada roca y sendero. Otros lo siguieron, su descenso creando una cascada de piedras sueltas que caían al agua. Malachi contó al menos 12 figuras, aunque la lluvia dificultaba estar seguro. Llevaban armas tradicionales, arcos, mazas de guerra y cuchillos de acero que brillaban a pesar de la luz gris. Sus rostros estaban pintados para la guerra, y sus intenciones eran inconfundibles. El guerrero líder llegó al fondo del cañón y entró al río sin dudar. Era un hombre grande, de complexión fuerte, con el cabello canoso trenzado con plumas y cuentas. Sus ojos se clavaron en Malachi con un odio tan intenso que casi era físico. Cuando habló, su voz tenía el peso de una autoridad absoluta. Aunque Malachi no entendía las palabras, su significado era claro: esto era un juicio, y ya había sido dictado. Ayanna se interpuso entre los dos hombres, hablando rápidamente al líder guerrero. Su voz era suplicante, desesperada. Pero la expresión del hombre no cambió. Si acaso, ver su ropa rota y su estado embarrado parecía avivar su furia. Más guerreros entraron al río, rodeando a Malachi en un círculo suelto. Sus armas permanecían bajas, pero listas. Estaban esperando algo, una señal, una palabra de su líder, el permiso para actuar sobre lo que creían haber presenciado. Malachi se dio cuenta, con creciente temor, que todo lo que había hecho para salvar la vida de esta mujer estaba siendo interpretado como un ataque a su honor. Cada rasgadura en su vestido, cada mancha de barro en su piel, cada señal de lucha era evidencia en su contra. Y la prueba más condenatoria seguía en sus manos, los pedazos rotos de su ropa sagrada, flotando como acusaciones en el agua turbulenta. El líder guerrero levantó su maza de guerra, y Malachi entendió que su tiempo para explicaciones se había agotado. La verdad puede ser más peligrosa que las mentiras cuando nadie quiere escucharla. Pero entonces, una nueva voz cortó la lluvia. Profunda, autoritaria, con una presencia que exigía respeto. El líder guerrero bajó su arma de inmediato y retrocedió, aunque sus ojos nunca dejaron el rostro de Malachi. A través de la tormenta apareció otra figura, mayor que los demás, moviéndose con la dignidad cuidadosa de alguien cuyo paso comandaba respeto. Este hombre no llevaba pintura de guerra, pero las plumas en su cabello canoso y el intrincado trabajo de cuentas en su chaleco de cuero lo marcaban como alguien de gran importancia. Ayanna se puso rígida al verlo. Susurró una sola palabra que sonaba a reverencia y terror: «Padre». Takakota observó la escena con ojos oscuros que no perdían detalle. Vio el vestido roto de su hija, el miedo en su rostro, al hombre blanco de pie en el río sagrado sosteniendo pedazos de su ropa. Vio el círculo de guerreros listos para derramar sangre y la tensión que crepitaba en el aire como un relámpago, esperando caer. Cuando habló, fue en su lengua nativa, pero su tono hacía innecesaria la traducción. Estaba haciendo preguntas, y esperaba respuestas. Ayanna respondió rápidamente, su voz temblorosa. Señaló hacia el río, hacia Malachi, hacia la tela rota flotando en el agua. Su padre escuchó sin interrupciones, su expresión oscureciéndose con cada palabra. Malachi observaba este intercambio con creciente temor. Podía ver el momento en que el rostro de Takakota se endureció en una máscara de furia contenida. Fuera lo que fuera que Ayanna le estaba contando, no estaba ayudando a la causa de Malachi. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Ayanna sacó una bolsa de cuero que colgaba de su cuello y la empujó hacia su padre. Takakota la tomó, examinó su contenido, y su actitud cambió por completo. La furia seguía allí, pero ahora parecía dirigida hacia otro lado. Gritó una orden a sus guerreros. Varios de ellos comenzaron a buscar en la orilla del río, buscando algo específico. Otros se dispersaron por las paredes del cañón, sus ojos escudriñando las rocas y los árboles con un propósito renovado. «¿Qué es?», preguntó Malachi, aunque sabía que Takakota probablemente no hablaba inglés.
¿Qué buscan? Para su sorpresa, el líder tribal se volvió hacia él y habló en un inglés con fuerte acento, pero claro. Buscan a los hombres que persiguieron a mi hija hasta el río. Las palabras golpearon a Malachi como un impacto físico. Hombres, en plural. Eso significaba que Ayanna no había caído al agua por accidente. Había estado huyendo de algo o de alguien. ¿Cuántos hombres?, preguntó Malachi. Los ojos de Takakota se entrecerraron. Tú no lo sabes. No estabas con ellos. Estaba rastreando mi ganado cuando escuché los gritos. Ahí fue cuando la encontré en el agua. Por un largo momento, Takakota estudió el rostro de Malachi con la intensidad.